Amor es una palabra de cuatro patas. Esto es Pet Jazz, un espacio donde encontrarás todo lo que necesitas saber de tus mascotas. Yo soy Jazz Pérez. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a su programa Pet Jazz, un programa dedicado exclusivamente a las mascotas. Hoy contamos con la presencia del médico veterinario zootecnista, el doctor Marco Antonio Benítez García, quien es gerente del Departamento de Soporte de Vida del Parque de Conservación de Arboterra, Puebla. Es una extensión de African Safari. Antes que iniciar el programa, quisiera reprobar con firmeza y con todo lo que se pueda este acto impune que se llevó a cabo sobre el perrito llamado Scooby. Lamentamos esta situación profundamente. Perdón, queridos amigos, siempre me pasa esto y es impotencia y coraje ante lo que sucedió. Bueno, pues daremos continuación a nuestro programa. Leeré un poquito la semblanza del médico veterinario. Zootecnista Marco Antonio Benítez García es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana. Cuenta con un diplomado en Medicina y Manejo de Fauna Silvestre por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde también cursó la especialidad en Medicina y Cirugía de Fauna Silvestre. Se ha especializado en el área de medicina, manejo, rescate y rehabilitación de fauna silvestre. Ha sido gerente del Departamento de Medicina Veterinaria y Bienestar Animal del Parque de Conservación African Safari, donde ha trabajado por más de 34 años. Ha participado en investigaciones de campo para evaluar el estado de salud de poblaciones de fauna silvestre como flamencos, manatís, jaguares, lobos marinos, guacamaya roja, entre otros, y ha colaborado con el rescate y rehabilitación de especies de fauna silvestre bajo contingencias ambientales y derrames de petróleo. Actualmente, como ya lo había mencionado al inicio del programa, es gerente del Departamento de Soporte de Vida del Parque de Conservación Arboterra y es profesor de la asignatura de la materia de Prácticas de Medicina y Manejo de Fauna Silvestre de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Bienvenido, doctor. Agradecemos de verdad el que te hayas desplazado desde Puebla para estar aquí con nosotros en Pet Jazz. No tienes idea cómo te lo agradecemos. No, pues muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de que me hayan invitado y un gusto estar aquí con ustedes, ¿no? Muchas gracias. Trataremos las estrategias de conservación del flamenco caribeño, que es, bueno, un tema muy interesante y creo que a todos ustedes, mi querida reaudiencia, les va a encantar porque, bueno, hay un mundo de cosas detrás de ello y, bueno, creo que como yo, bueno, al menos yo no conocía que African Safari ya tiene ahora una extensión en Puebla, en la ciudad de Puebla, que es Arboterra, es donde se encuentra la conservación de la estrategia del flamenco. ¿Nos podrías hablar un poquito de qué trata este parque nuevo de African Safari, por favor? Sí, bueno, mira, el Parque de Conservación Arboterra se abrió al público en el 2017, tenemos ya 6 años funcionando, y es un parque que permite a la gente interactuar con las aves, ¿no? Este lugar antiguamente fue un aviario, y que con el tiempo pues quedó abandonado y posteriormente se volvió a reactivar, ahora bajo la asistencia de African Safari y ahora Arboterra, ¿no? Entonces este parque nuevo que se llama Arboterra es una extensión de Africam y conjuntamente tenemos algunos programas de conservación que desde hace tiempo se han hecho en Africam y ahora lo continuamos haciéndolos en Arboterra, como es el caso del programa de conservación del flamenco caribeño. Habíamos hablado, bueno, a las cámaras de cómo se debe de llamar correctamente, flamenco o flamingo. Mira, se puede decir de las dos formas. En realidad, la palabra flamingo es un anglicismo y en español tendría que ser flamenco, ¿no? De cualquier forma, las dos formas son aceptables. ¿Cuántos ejemplares cuenta Arboterra de flamencos? En Arboterra tenemos 35 ejemplares de flamenco caribeño. Me imagino que ya están muy hechos al clima de Puebla, ¿no? O sea, finalmente porque sabemos que ellos son pues del Caribe.
Así es. De hecho, todos los flamencos que tenemos actualmente en Narboterra son nacidos en Puebla, ¿no? Son flamencos poblanos más que caribeños, Más ¿no? que caribeños. Sí, como te decía, pues Africam fue fundado en 1972, entonces desde 1974 se cuenta con una población de flamenco caribeño que a lo largo del tiempo se ha ido adaptando cada vez más, hasta que se logró su reproducción, y hoy día, desde ese entonces a la fecha, tenemos el nacimiento de cerca de 200 flamencos caribeños, ¿no? De los cuales la población que tenemos ahorita actualmente en Narboterra, pues procede de esta población que se tiene en África. ¿Qué altura llega a alcanzar un ejemplar a edad adulta? Mira, los machos adultos, que son los más grandes, llegan a medir hasta 1,60 de altura. Okay. Las hembras son un poco más bajitas. ¿De ancho con su envergadura de sus alas? De envergadura de alas llega a tener como 2,5 metros en promedio. Me imagino que deben de tener alguna situación para evitar que vuelen. ¿Cuál sería esta o cómo lo controlan? O porque ya son nativos literalmente de Puebla, pues ya no quieren dejar su hábitat, ¿no? Sí, bueno, la población que tenemos tiene las alas completas, ellos pueden volar en el momento que quieran. Sin embargo, no lo hacen porque todos estos flamencos, como te decía, han sido nacidos bajo cuidado humano, crecieron bajo cuidado humano desde pequeñitos, entonces están adaptados desde pequeñitos al manejo que les damos. Entonces, básicamente no tienen la necesidad de irse, ¿no? No tienen la necesidad de emigrar. ¿Por qué? Porque las aves vuelan pues en busca de hogar, en busca de alimento, en busca de temperatura, clima, zonas de nidación, pero cuando un ejemplar tiene todo lo que necesita en su lugar, pues no tiene la necesidad de irse, ¿no? Porque se adapta a ese manejo y lo tiene todo en ese lugar y por eso es que no se van. ¿A qué edad alcanzan su madurez sexual? Mira, los flamencos alcanzan su madurez sexual más o menos a los 4 años. Las hembras tal vez un poquito menos y los machos más o menos a los 4 años. ¿Son monógamos? Son aves monógamas, ¿sí? Una vez que establecen pareja, conservan a su pareja de por vida y a donde va uno va el otro. Las condiciones que tienen ahí ambientales son parecidas de alguna otra manera, me quiero suponer, a las de que podría ser en su vida salvaje, es decir, que tengan el agua o cómo manejan su alimento con la espirulina, con la artemia, sí, bueno, o cómo lo hacen para mantenerlos sí, con la el comida manejo adecuada. que es bajo cuidado profesional es diferente al de vida silvestre, ¿no? Nosotros desde luego que les proporcionamos todo lo que ellos necesitan, ¿no? Para que se sientan a gusto. Buscamos siempre el bienestar animal de todos los ejemplares para que tengan una conducta acorde a su especie. Entonces se les proporciona el área donde ellos van a estar, se les proporciona los materiales que ellos van a necesitar, los sustratos que ellos necesitan, la alimentación que ellos necesitan. Y bueno, desde luego que bajo estas condiciones posiblemente no vamos a suministrarles espirulina o artemia salina como tal, pero ya existen sustitutos, ¿no? Que son elaborados desde empresas que se dedican a la elaboración de estos alimentos ya balanceados con todos los requerimientos nutricionales para que no les falte nada, y eso garantiza el buen estado de salud y la buena suplementación de todos los requerimientos nutricionales que ellos necesitan. ¿Qué tiempo de vida pueden llegar a tener en cautiverio y en libertad? Bueno, mira, los flamencos bajo cuidado, bueno, en condiciones silvestres, llegan a vivir en promedio 25 años, pero cuando están bajo cuidado profesional, llegan a vivir hasta 40 años. ¡Wow! El doble casi, ¿no? Casi el doble. Casi el doble. ¿Sí? Y eso es por los cuidados que se tienen bajo cuidado humano. Una pregunta, en un momento dado, por ejemplo, ¿tratas de tener la misma cantidad de hembras y de machos dentro de la misma la parvada? ¿O no importaría? Bueno, siempre se busca un balance, ¿no? Que haya un número de machos, de hembras, que puedan ellos realizar pareja, porque son, como te decía, son monógamos. Pero también cuando van naciendo nuevas crías, pues se van integrando poco a poco a la parvada, y conforme van creciendo y se van adaptando a los bailes de cortejo que hacen durante la temporada reproductiva, pues ellos solitos van buscando sus parejas, ¿no? Y desde luego que siempre va a haber unos que van a quedar como solteros, digamos, pero que en los próximos años posiblemente puedan conseguir pareja, ¿no? En un momento dado se mantiene la misma instinto que podría ser en libertad con respecto al apareamiento, la época de reproducción y todo esto, o cambia un poquito porque, bueno, obviamente la cuestión climática de Puebla es muy diferente a la de, por ejemplo, Yucatán, ¿no? Que es donde tenemos también algunos flamencos del Caribe, ¿no?
Sí, sí, bueno, mira, los instintos no cambian. Los animales como tal, sobre todo los silvestres, tienen sus instintos naturales y esos los conservan, ¿no? Para que un animal cambie sus instintos naturales, pues deben pasar muchos, muchos, muchos miles de años de adaptación o de mm, domesticación, digamos, ¿no? Entonces, la mayoría de los animales silvestres que tenemos bajo nuestro cuidado, pues conservan sus instintos naturales y por eso tenemos que ser nosotros muy cuidadosos en el manejo que les damos. Nosotros hemos documentado en nuestros parques cómo llega la época de reproducción y la tenemos bien, bien, bien establecida y previamente nosotros les vamos proporcionando todo lo que ellos necesitan desde cuidados médicos para que estén desparasitados y listos para la temporada de reproducción, les damos vitaminas previamente para que una vez que llegue la temporada de reproducción ellos solitos puedan dar sus comportamientos naturales, ¿no? Y les llevamos el material, el sustrato que ellos necesitan para la elaboración de sus nidos y se los proporcionamos. Y ya ellos solitos, con su instinto, empiezan ellos a elaborar sus vales de cortejo, empiezan a elegir a sus parejas, empiezan a construir sus nidos entre ellos solos, y eso lo hacen a la vista del público, ¿no? Porque Qué interesante. como no le tienen miedo al ser humano, porque se han sido criados bajo cuidado profesional, pues entonces la Los gente puede inhiben. pasar y los puede ver, y ellos como si nada, o sea, ellos no sienten, digamos, la presencia del humano porque están acostumbrados a ella, ¿no? Miedo ni se No, inhiben. no, ellos siguen su conducta normal. Del momento en que, ponen el huevito, bueno, ¿cuántos huevos puede poner una pareja de flamencos? ¿Y cuánto tiempo tarda en eclosionar? Bueno, mira, los flamencos son aves monógamas, como ya lo platicamos, ¿no? Entonces ellos tienen, una vez que eligen a su pareja, la conservan y son estacionales. Esto quiere decir que solamente en una época del año se reproducen y solamente ponen un huevo por pareja al año. Este huevo, la hembra lo deposita en su nido. Ellos construyen nidos que son en forma de conos, como un volcancito elevado, Ujú. y en la parte de arriba hacen una pequeña concavidad donde la hembra va a depositar su huevo, ¿sí? Este nido lo construyen entre el macho y la hembra, ¿sí? Una vez que está puesto el huevo, se turnan para incubarlo, ¿no? De un tiempo está el macho, luego se cambian en lo que van a comer, regresa el otro y lo siguen cubriendo, y el periodo de incubación es de 27 a 30 días. Okey. En un momento dado estábamos platicando también de que hay niñeras, ¿no? Que, o sea, los 2 padres salen de alguna vez del nido y lo dejan con niñeras, me imagino que con todos los polluelos que nacieron, ¿no? ¿Aquí eso ocurre igual, eso mismo, en cautiverio? ¿Llega a Sí, ocurrir eso mismo? llega a ocurrir eso. Sí, todo depende también del número de flamencos que tengas, ¿no? Pero el instinto es el mismo. Y ellos tienden a formar guarderías, ¿no? Después de las primeras 2 semanas de nacimiento de las crías, esas crías ya pueden bajar de los nidos, ¿no? Porque te acuerdas que te dije que eran como Ujú, unas como montañitas, ¿no? Entonces, las primeras semanas están allá arriba, ¿no? Y esa montañita es así porque como ellos viven en zonas inundables, esa montañita sirve para que si se inunda, ellos se mantengan arriba en la parte seca y no se ahoguen. Entonces ya cuando empiezan ya a ser más grandes, ellos ya pueden bajar de ese pequeño volcancito y ya pueden caminar, digamos, en la demás área. Y una vez que pueden hacer eso, entonces se forman como guarderías. Todas las crías, imagínate, en la reserva de Río Lagartas, a veces llegan a contabilizar 10,000, 12,000 nidos, guau, a veces 5,000 nidos. es Y al impresionante. mismo tiempo nacen las crías, ¿no? Entonces imagínate la cantidad de crías que vemos en la reserva cuando se da el nacimiento de ellos, ¿no? Entonces, te digo, se forman estas guarderías y entonces algunos flamencos adultos, padres de algunas crías, se quedan a cuidar la guardería, ¿no? Y los están vigilando mientras los demás se van a alimentar. Y luego regresan los otros y cambian y continuamente están yendo y viniendo y cuidando la guardería de los polluelos. Bueno, cuando nacen, ¿qué color de pluma presentan? ¿Y cómo llegan a adquirir ese color con el que lo conocemos, no? Que bueno, hay variaciones, o más tenues, o más, más fuertes, el color rosado, melón, no sé cómo llamarle, porque tiene varios Tiene varias tonalidades, tonalidades, ¿no? exactamente. Sí, mira, cuando nacen son de color blanco, ¿no? Y tienen un plumaje muy finito que se llama plumón, ¿sí? Es como un algodoncillo, parecido a un algodoncito, ¿no? Conforme va creciendo la cría, este plumón se torna de color gris. Y ya posteriormente, que va desarrollándose más la cría, entonces empiezan a hacer la pluma permanente que nace de color marrón. Esta pluma de color marrón, conforme sigue creciendo el ave, entonces empieza a tornar de color rosado.
¿no? Ok, Entonces, un flamenco juvenil, digamos, con una cría, alcanza su tonalidad rosada completa más o menos hasta los 2 años de edad. ok. ¿En qué momento bueno, dejan a los padres? ¿A qué edad? ¿O ya no Mira, los alimentan? O los juveniles más o menos como entre los 4 a los 6 meses más o menos se dice que ya son volantones, ¿no? Desde los 4 meses empiezan a ya empezar a querer como que mover sus alas y hacer sus ejercicios de vuelo, y más o menos como a los 6 meses ya ellos ya pueden empezar a volar. Entonces, una vez que empiezan a poder volar, ellos empiezan a migrar hacia las áreas de alimentación para ya alimentarse por sí solos, ¿no? Siguiendo a los padres, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza ya su vida como que independiente. comentábamos también que les dan una especie como las palomas de leche, como de color sangre, llamémosle, pero no es color sangre ni es sangre, queridos amigos, sino es parte de la misma espirulina de los carotenos que contiene todo esto, ¿no? Así es, al igual como las palomas que producen algo que le llaman leche de buche, ¿no? Entonces los flamencos hacen algo similar. Ellos se alimentan y después en su buche producen esto que le llamamos leche de buche, que en el caso de los flamencos es color rojo, ¿no? Y entonces alimentan a sus crías regurgitan esa leche y es la que le dan de comer a las crías cuando son pequeñas. Y esto dio pie a que antiguamente se creía que los flamencos alimentaban con sangre a las crías, ¿no? Con su Por propia el sangre, color, por el color, obviamente. exactamente, ¿no? También nos comentabas que de alguna manera hay, varias, organizaciones hoy por hoy que están al pendiente de todos los flamencos, porque, bueno, obviamente recorren toda la zona del Caribe, ¿no? Desde México, Sí, Cuba, sí, Puerto sí, Rico. lo que sucede es que en el mundo existen seis especies de flamenco, ¿no? Dos de estas especies se encuentran en el Viejo Mundo, ¿no? En la cuenca del Mediterráneo, y las otras 4 especies las tenemos en América, ¿no? Y de estas 4, aquí en México solamente tenemos una sola especie, que es el flamenco caribeño, que es Phoenicopteris ruber, ¿sí? Bueno, esta especie se distribuye desde la península de Yucatán, desde la zona de los Petenes, que es una reserva, toda la península, luego baja todo el mar Caribe y llega más o menos hasta Colombia y Venezuela, su área de distribución. Entonces lo podemos encontrar en varias islas del mar Caribe a través de todo su trayecto, ¿no? Y entonces, bueno, hablábamos de las estrategias de conservación, ¿no? Entonces, tenemos 2 grandes estrategias, lo que son las estrategias de conservación ex situ, que es todo lo que hacemos bajo cuidado humano en nuestros parques de conservación para proteger y conservar esta especie. Pero también existen las estrategias de conservación que son in situ, que son en el lugar donde habitan los animales, ¿sí? Que Okey, es donde nosotros, tenemos tanto programas de conservación ex situ como in situ, ¿no? dentro y fuera. Dentro y fuera, exactamente. Entonces, en los programas de conservación in situ, estamos cumpliendo este año ya 20 años colaborando con la Reserva de Ría Lagartos y con las instituciones que también protegen a esta especie en todo lo que es la península de Yucatán, ¿no? Y entonces tenemos 2 grupos, uno nacional, digamos, para la protección aquí en México de la especie, y otro grupo que es internacional con todos que lo forman todos los países donde tenemos la distribución del flamenco caribeño a lo largo del Caribe, ¿no? Entonces tenemos esos 2 grupos y a través de estos 2 grupos se realizan estrategias de conservación. De hecho, este año, en el mes de marzo, tuvimos la segunda reunión internacional de protección para el flamenco caribeño, ¿no? Que se realizó en San Crisanto, en Yucatán, ¿no? Donde vinieron gente de todo el mar Caribe, de toda la área de distribución del flamenco, para que trabajáramos en estrategias de conservación del flamenco caribeño. Bueno, no me gustaría decir que nosotros, el hombre, somos uno de los que podríamos ser, enemigos en cuanto a que vivan muchas especies, ¿no? Muchas diferentes especies. Pero aparte de nosotros como humanos, ¿cuál sería el principal depredador de un flamenco? Bueno, tienen diferentes según la edad del flamenco, ¿no? Por ejemplo, cuando están en el nido, que es un huevo, ¿no? Puede haber depredación de algunos, pues pueden llegar a ingresar a las áreas de nidación, por ejemplo, coatís, mapaches, ¿no? Que pueden llegar a robar los huevos, ¿no? Una vez que nace la cría, pues puede venir un halcón o un águila pescadora y llevarse a las crías volando y se las comen, ¿no? Ya que están más grandes y que empiezan a bajar de los nidos, pues también en esa zona suele haber cocodrilos que también pudieran Sí.
consumirlos, y en ocasiones ha entrado incluso jaguares a las zonas de nidación que han hecho pues desastres, ¿no? En las zonas de nidación cuando llega a entrar un jaguar. Entonces, este también se considera un depredador importante, y desde luego el ser humano, ¿no? Sí, que los... Afortunadamente, sí, afortunadamente en nuestro país, toda esta zona de Ría Lagartos y el Cuyo, las Coloradas, Celestún, pues son lugares donde la gente de las comunidades que cohabitan con el flamenco, pues están muy, muy conscientes de la conservación de esta especie y la protegen, la protegen. No como en otros países, ¿no? Existen otros países, donde sí existe todavía la depredación de los flamencos para consumo, ¿no? Wow, que en realidad yo creo que pues mucho consumo, no creo que posean mucha carne, o sea. No, pero fíjate, hay una anécdota muy, muy interesante, ¿no? Acerca de la historia natural del flamenco, ¿no? Por ejemplo, el flamenco en época de los romanos era consumido por los romanos, ¿no? Los emperadores romanos como Heliogábalo hacían en sus festines, servían de comer al flamenco caribeño. Y la parte más exquisita, digamos, del flamenco decían que eran las lenguas. Entonces mataban a miles de flamencos Por la lengua. por la lengua para hacer esos banquetes en esos. Entonces el flamenco de la cuenca del Mediterráneo en esos tiempos estuvo al borde de la extinción, precisamente por el consumo de la carne Qué de horror, flamenco. ¿no? O sea, que por una lengua se corriera ese riesgo. Qué bueno que hoy por hoy ya no ocurre eso. En cuanto a las diferentes variedades de flamenco, ¿en qué radicaría o cómo podríamos distinguirlas de un caribeño a no sé, a uno del Mediterráneo, por ejemplo? ¿En el color? Sí, ¿Las tienen variaciones en el tonalidades? color, ¿no? Tienen diferentes tonalidades de color. Por ejemplo, el flamenco chileno, por ejemplo, es de un color más clarito, ¿no? Todos son más claritos, su cuello es un poquito más gordito y más corto, ¿no? Entonces es muy fácil diferenciar un flamenco chileno de uno caribeño, ¿no? Hay otras especies que, por ejemplo, hay un flamenco que habita en los Andes y otro que se llama Jamesy, que son muy pequeñitos, son más pequeños en su talla. ¿Y de color? Los colores también varían un poquito, todos son rosados, pero varían las tonalidades de rosa, ¿no? Algunos tienen, por ejemplo, unas de las especies que habitan en el Viejo Mundo tiene tonos más rojizos en la cara, ¿no? Con el pico más negro, entonces tienen algunas ciertas variaciones en los colores. Pero todos nada más solamente llegan a poner un huevo. Son estacionales y ponen un huevo por temporada al año. En un momento dado, nos podrías comentar, por ejemplo, un día a día en Arboterra, ¿qué es lo que ocurre con ellos? ¿Cómo es que inicia el día de ustedes con ellos y de ellos con ustedes? Sí, cómo no, con todo gusto. Mira, nosotros tenemos un área que es de exhibición, donde todos los días se exhiben los flamencos, pero también tenemos un área que es su dormitorio, ¿no? Entonces, todos los días por la mañana salen de su dormitorio y van hacia el área de exhibición. Para eso, los flamencos reciben un condicionamiento, un entrenamiento diario, para que ellos puedan caminar sobre un pasillo y lleguen solitos a su exhibidor, ¿no? Y una vez ya en su exhibidor, pues está puesto su alimento, está puesto todo, entonces ellos llegan y se alimentan en su exhibidor. Y a veces previamente, antes de que salgan, también se les puede poner su alimento dentro de su dormitorio para que cuando salgan a veces ya salgan desayunados, digamos, ¿no? Y entonces este entrenamiento de poderlos sacar por ese pasillo hasta su exhibidor y en las tardes es lo mismo, nada más que es de regreso. Y entonces se abre una puerta, salen los flamencos caminando por ese pasillo y entran a sus dormitorios, donde ya también está preparada previamente su alimentación. Y ese trayecto de esa caminata nosotros la aprovechamos para observarlos, ¿no? Y entonces en esa caminata podemos detectar si alguno de ellos presenta, por ejemplo, algún grado de claudicación, ¿no? Los flamencos son muy susceptibles a tener problemas en las patas, ¿no? Esa es la parte más delicada de Vulnerable, un ¿no? flamenco, la más vulnerable son precisamente las patas, y es lo que más tenemos que cuidar de los flamencos, ¿no? Desde el sustrato donde ellos van a estar, que esté apropiado, que no tenga piedritas, que no tenga cosas que pudieran Herirlos. herirlos o causar abrasiones en sus patas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La arena que ellos tienen, por ejemplo, es una arena sílica muy fina que se tiene que estar humedeciendo para que tenga humedad y que las patas estén en buenas condiciones. Entonces todos los días cuando los metemos y sacamos, observamos este comportamiento, ¿no? De cómo caminan. Y si notamos alguna ligera claudicación, entonces ese flamenco al día siguiente se queda resguardado en su dormitorio para que podamos nosotros atenderlo. Entonces lo revisamos, vemos qué es lo que tiene en la patita, le ponemos, hacemos una curación local
y entonces le ponemos algunas pomadas que sirven para mantener humectada esa pata y que no se causen abrasiones, ¿no? Y así es como les estamos dando continuamente su mantenimiento para asegurarnos que tengan un buen bienestar, ¿no? A lo mejor te va a sonar un tanto cuanto rara esta pregunta. ¿Ellos para dormir se echan? Mira, los ¿O flamencos cómo lo hacen? se pueden echar, pero los flamencos por naturaleza, ellos descansan parados, ¿no? En una sola pata, ¿no? Levantan una patita y se quedan en una sola patita y así descansan y así duermen. Si se cansan, pues lo único que hacen es cambiar de pata, ¿no? Y para esto es una adaptación evolutiva, ¿no? Y Sí. hay diferentes teorías de por qué hacen eso, ¿no? ¿Por qué se adaptaron a descansar así en una sola pata, ¿no? Porque la mayoría parte El equilibrio. el equilibrio y dicen, no, pues yo Y no no, podría, no descanso igual, ¿no? exactamente, ¿no? Pero no, es una adaptación que también les llevó miles de años adaptarse a eso. Y entonces la teoría más aceptada, digamos, es que, bueno, los flamencos para empezar no pueden levantar el vuelo como otras aves. Los flamencos, o sea, una paloma le espantas y sale volando, ¿no? Un pajarito Sí. le espanta, sale volando. Los flamencos no pueden hacer eso. Un flamenco para poder volar necesita correr, tomar vuelo y despega como un avión, ¿ya? Entonces, a los flamencos cuando se echan les cuesta mucho trabajo levantarse por las patas largas y el cuello tan largo. Entonces, si un flamenco se echara a dormir al piso, sería una presa muy fácil, Y porque tardaría mucho en en lo que levantarse. se levanta, pues ya se lo comieron. Entonces, como una adaptación a esto, ellos se acostumbraron o se adaptaron a descansar en una sola pata, porque eso les permite mirar su entorno alrededor y detectar si viene algún depredador. Entonces, si ellos detectan que hay un depredador, entre ellos se avisan, y es más fácil para ellos bajar la otra pata para poder emprender inmediatamente la Y huida y bueno, poder salir volando. Y esa es la teoría más aceptada. sí, me parece muy lógica, Así además es. de ellos en un momento dado podrían, no sé, ser una mascota. Sabemos que No, ningún animal, digo, para quitarnos esa idea, ¿no? Y quitar la idea que ya por ejemplo, lo hacemos con las guacamayas, lo hacemos con algunos otros, pero yo creo que aquí definitivamente sería imposible, ¿no? sí, no. Los Descartarlo. flamencos, sí, los flamencos, como te decía, son aves gregarias, deben vivir en grupos, ¿no? Para que tengan pues un desarrollo sano y una conducta sana con su grupo, ¿no? Y lo que ha sucedido en otros países, ahora que te digo que tuvimos esta serie de conferencias con el grupo de Latinoamérica, hay algunos países donde se están capturando ilegalmente los flamencos y son llevados a hoteles para atracción de turismo, ¿no? Qué horror. Entonces, eso sí es ilegal porque es un tráfico ilegal, ¿Ilegal? ¿no? Sí, no es eso. Entonces están tomando varias medidas en estos países para poder mitigar estos daños, ¿no? Y los capturan poniendo trampas. Entonces, esas trampas, pues no nada más caen los flamencos, caen a otro tipo de aves que muchas veces llegan a morir ahí, ¿no? No, y me imagino que por tenerle la pata tan larga en un momento dado, pues pueden, no sé, por capturar una, a lo mejor matan muchos porque se les han de fracturar por las patas, ¿no? Exactamente. Son tan delgaditas. ¿Qué grosor tiene una patita de ellos? Mira, a nivel del metatarso, que es el hueso largo, digamos, ha de tener como unos, no más de 2 centímetros, yo creo que, Es un sí, tubito, es es un una. tubito, sí. Sí, entonces una fractura a este nivel en un flamenco, pues es fatal, ¿no? Porque, pues, los Sí. flamencos, y como todas las aves, pues, nada más tienen 2 patas, entonces no pueden andar de cojito, ¿no? Y me supongo que el poder arreglar una fractura de ser un tanto cuanto imposible, ¿no? Es complicado, sobre todo en este tipo de huesos, porque no hay masas musculares, ¿no? Entonces, la irrigación hacia el punto de fractura es muy pobre. Unas venitas Exactamente, como y un entonces cabello. eso no ayuda mucho a la reposición o de la fractura, ¿no? Entonces, muchas de estas fracturas, pues, terminan a veces en sacrificio, porque además, sí se han hecho muchas cirugías y se ha hecho intentos de este tipo de reparaciones, de fracturas, pero lo que termina pasando es que a veces el flamenco termina apoyando su cuerpo sobre la otra pata, porque siente dolor en la otra, y entonces al apoyar todo su peso sobre la otra pata, Se entonces la deforma. otra pata empieza a deformarse y empieza a tener ya problemas ahora con la otra, ¿no? Y Quiero eso su complica todo. quiero suponer que llevan un cuadro de vacunación, ¿no? Obviamente, por todas las cuestiones que hay, sobre todo que si están en una área donde hay más aves, Ujú. pues con la influenza aviar y todas estas cuestiones de, no Sí, sé, mira, Newcastle.
Lo que tenemos es un programa de medicina preventiva, ¿no? Y ese programa de medicina preventiva incluye varias medidas, ¿no? Desde desparasitación, revisiones, exámenes anuales, ¿no? Para ver su condición general, donde se toman muestras de heces, si se revisa si no tienen ectoparásitos, se pesan, se ve la condición corporal, ¿no? Entonces, estas son como evaluaciones que se hacen anualmente. Y las desparasitaciones que se hacen de 1 a 2 veces por año, ¿no? Dependiendo de la carga parasitaria que se encuentre en las muestras que se tomen. Ahora, la vacunación como tal, eso es algo que no en todos los lugares se hace, o tú debería, uno implementa su programa de vacunación de acuerdo al grado de exposición que tengan estas aves, ¿no? Si van a estar expuestas a un alto grado de patógenos, pues entonces sí se opta por vacunar, ¿no? Pero si no, no es necesario, ¿no? Entonces, todo depende del grado de exposición que tengan y de la situación geográfica en que te encuentres, ¿no? O sea, no es lo mismo que si nuestro parque de conservación estuviera en Tehuacán, donde están la zona avícola, Ujú. porque entonces ahí el grado de exposición es altísimo Sí, por toda la sería cantidad de enfermedades gravísimo. que entonces tendríamos sí que entonces vacunar e implementar diferentes medidas, ¿no? Y no es lo mismo en otro lugar donde no hay ese grado de exposición, porque no hay granjas avícolas, no hay una industria, digamos, avícola alrededor, entonces el grado de exposición, pues, se reduce muy poco, ¿no? Y desde luego que sí están las aves migratorias o las aves que de repente son silvestres, pero, lo que hacemos en este caso es que estamos en coordinación con otras instituciones como la CPA, que es la Comisión México-Americana para la Protección de Enfermedades Exóticas. Entonces, por ejemplo, en el caso de influenza aviar, que tenemos como una amenaza no nada más en nuestro país, sino en varios países de Latinoamérica, pues estamos pendientes de los informes, estamos en contacto con ellos y ellos están también monitoreando los cuerpos de agua del estado de Puebla para ver si hay casos, si no hay casos, y eso nos va sirviendo como medida, ¿no? Para saber qué medidas se deben Como un termómetro. como un termómetro y en un momento dado poder determinar si es necesario vacunar o no. ¿Han hecho algún intercambio de algunos ejemplares con otros zoológicos o con otros lugares para evitar que, pues, la genética, pues, llegue un momento dado a tener complicaciones, no? Que uno no sé cuáles serían en este momento dado, que tú nos pudieras explicar, el hecho que se siguieran reproduciendo entre Sí, los mismos, individuos, ejemplares. ¿qué es lo que Sí, pasaría? mira, aquí en México, no sé, mucha gente a lo mejor lo desconoce, pero existe una asociación mexicana de parques zoológicos y acuarios que es la ASCARM, ¿sí? De la cual nosotros somos miembros, ¿no? Entonces, a través de esta asociación, donde están agremiados la mayor parte de los parques de conservación y zoológicos, se pueden realizar intercambios, ¿no? Porque algo que debe quedar siempre muy claro es que actualmente ningún animal se extrae de la vida silvestre. Todos los animales que tenemos bajo nuestro cuidado Ujú. son nacidos bajo cuidado humano, nacidos en otras instituciones o en las nuestras, y lo que hacemos nada más es un intercambio, ¿sí? Pero no se extraen animales de la vida silvestre. Entonces, también existe una asociación latinoamericana de zoológicos, que es exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces, a través de estos gremios podemos hacer intercambio de especies, no nada más de flamencos, sino de otras, ¿no? Para poder efectivamente que haya un flujo genético, ¿no? Y de Sí, esa para que forma evitar, ¿no? garantizarlas exactamente, que no haya Cue consanguinidad. por ejemplo, en la consanguinidad, ¿qué problemas podrías tener aquí? O una de que, probablemente no se pudieran reproducir, no, quiero suponer, ¿no? A lo mejor algún tipo de enfermedad específica. Mira, puede haber ciertas especies que sean más susceptibles a ciertas, problemas, ¿no? Por ejemplo, está muy documentado en los erizos que venden en las tiendas de mascota o los hurones, que son muy susceptibles a formar, tumores, ¿no? Y esto es, ¿por qué? Por tanto, Consanguinidad. consanguinidad que ya algunos de ellos tienen, ¿no? Y porque son propensos además a eso, ¿no? Lo mismo sucede con muchas razas de perros, ¿no? Que son más propensos a ciertos o problemas de cadera, de diferentes cosas, Tumores, tumores y de diferentes, ¿no? cáncer, todas estas Entonces, ese, cuestiones. ese tipo de situaciones se podría también manifestar en los animales silvestres si no se tiene un cuidado sobre la genética de los mismos, ¿no? ¿Qué caso, alguna vez has tenido que haya sido muy, muy grave en cuanto a alguna enfermedad, alguna herida, Con los con flamencos. los flamencos? Pues lo más grave, pues es una fractura, ¿no? Como ya lo comentamos hace un momento, una fractura en un flamenco, bueno, dependiendo,
me refiero básicamente a fractura de pata, ¿no? Sí, 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 fractura ¿No? de En pata el que ala, es pues tiene más y posibilidades es más de fácil rehabilitarse, sí, de alguna que manera de una... solventarla, llamémosle, y hasta pueden, aunque la tengan un poco Sí, chueca, no pasa, efectivamente. no arriesga su vida, Sí, en cambio en el entonces otra no. una fractura de pata es lo peor que te puede pasar con un flamenco, ¿no? Y por eso hay que tomar mucho en cuenta la medicina preventiva, ¿no? Cuando trabajamos con fauna silvestre, la medicina preventiva es un pilar porque los animales silvestres como tal, eh, como mecanismo de defensa, cuando llegan a tener una enfermedad, normalmente no muestran síntomas. ¿Por qué? Porque un animal silvestre que muestra síntomas de que está enfermo, pues es una presa fácil, Así ¿no? es. Lo detectan y inmediatamente lo depredan. Entonces, como un mecanismo de defensa, los animales silvestres normalmente tienden a no mostrar síntomas de que están Hasta el enfermos final. hasta que el animal ya está muy avanzada la enfermedad, entonces empiezan a manifestar los síntomas y entonces eso hace que cuando tú ya lo quieres curar, ya esté muy avanzado y eso hace que la medicina curativa tenga poco éxito en el manejo de la fauna silvestre. Entonces, por eso la medicina preventiva tiene mucho peso, ¿no? Entonces, desde vigilar las instalaciones, los sustratos, digo, la alimentación, todo eso es medicina preventiva. Todo lo que podemos vigilar que le pueda causar algún problema, Es eso, eliminado. eliminar todos los factores de riesgo, precisamente para que no se presenten los problemas y que después sea más difícil Me imagino que atenderlos. tienen sus manejadores específicos y son los que conocen tanto a la parvada y viceversa, ¿no? Obviamente para tener este fácil manejo, ¿no? Claro. Y esto, ¿cómo lo fueron logrando? Mediante que, por ejemplo, a un, no sé, a un chimpancé probablemente le puedes dar alguna golosina de alguna fruta que le guste. En una ave de este tipo, ¿cómo lo logras? Porque sabemos que le das un alimento específico, puede ser de pellets, que es como, me imagino que el que Ujú. se le da a las aves, a los pollos, ¿no? Así es. Y también la espirulina, que a lo mejor, como bien decías, hay ya empresas que se dedican a hacer este tipo de parecido, ¿no? Ajá. O también el artemia. Pero ¿cómo atraes a un animal de estos en un momento dado para que siga pues una rutina, ¿no? Me imagino que ahorita ya se siguen, porque ya son varios, pero ¿cómo lo iniciaron? ¿Cómo lograron esto? Pues mira, es dedicación, ¿no? Digo, una característica tanto de Africán como ahora de Arboterra es que tenemos gente muy profesional, ¿no? Gente que se apasiona por lo que hace. Y entonces cada uno del personal que tenemos tiene que tener muy bien claro qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿no? Y entonces es una cuestión de prueba y error a veces, ¿no? Cuando vas empezando con algo que les vas enseñando y que tienen que caminar por acá y entonces les pones el elemento más para acá y día a día se los vas moviendo tal vez un poquito más hacia allá para que aprendan que tienen que caminar ese tramo, ¿no? Y los animales son mucho de rutina, ¿no? Aprenden sus rutinas fácilmente y entonces poco a poquito van aprendiendo. Ahora, hay algo que no hemos comentado y es que todos los animales que mantenemos bajo nuestro cuidado están identificados. En el caso de los flamencos, pues todos tienen un Un anillo. anillo y ese anillo tiene un número que es un número de registro y con ese número de registro nosotros podemos llevar un historial de cada uno de los ejemplares. Entonces, los cuidadores o la gente encargada de su manejo, pues los va conociendo y se va conociendo los números, ¿no? Y entonces ya sabe que fulanito, ese flamenco del número tal, pues tiene un carácter más Sí, tiene sus tendencias, sí, porque cada animal es único y es individuo y tiene su propia personalidad, digamos, ¿no? Y entonces esa relación se da en el día a día y la gente que los ve todos los días aprende a conocerlos a uno por uno y puede decir, mira, este de acá y es la pareja de aquel número y se aprende cuáles son pareja y cuáles se llevan con cuáles y los puede y uno es, distinguir, ¿no? y los puede Finalmente. uno distinguir efectivamente. Porque, bueno, a mí me llegó a pasar que podía tener varios perritos y parecían todos iguales para mucha gente y Ujú, tú sabes cuál es cuál, ¿no? O sea, tú exacto. logres distinguir quién es quién, Sí, y entonces la gente que trabaja con ellos identifica, aunque tú veas a las 10 guacamayas rojas iguales, él sabe perfectamente cuál es cuál, cuál es ¿no? cuál, ¿no? Y obviamente se Sí, reconocen. Y sí. bueno, aquí sí me gustaría tratar esto porque muchas veces se piensa que las aves no son cariñosas, que no se les puede demostrar amor y viceversa, que no nos pueden demostrar amor. Y es sorprendente cómo los animales, bueno, en este caso las aves que estamos hablando, no sé en flamencos porque nunca he tenido la oportunidad Ujú. de tener un trato directo, pero yo me quiero suponer que son igual que las demás aves, ¿no? O sea, responden al estímulo del amor. Sí,
y del Sí, aunque cariño, ¿no? aunque realmente la relación que tenemos nosotros con los ejemplares que cuidamos no es una relación Sí, relación así de cercana. cercana, no, al contrario, los manejamos con mucho respeto, les damos su espacio, pero no los estamos tratando como mascotas, Ni ni los estimulando estamos de alguna estimulando, ni los manera. estamos manipulando, sino únicamente nos enfocamos a su bienestar, pero sin exagerar o sin manipularlos o sin estar poniéndoles nombres de personas o no, por eso no les ponemos nombres a Es nuestros un animales, número. es un número, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado con el mensaje que estamos enviando a la gente, porque si una persona ve que tú estás trabajando el flamenco, lo estás acariciando, le Manipulando, estás mandando un demás. mensaje que a lo mejor es erróneo y puede pensar, pues puede ser una buena mascota, y eso es lo que no queremos, Es justamente por ¿no? eso que ahorita estaba tratando este tema, para que no se Ujú. llegue a pensar que puede ser como un canario o como un No, no, lorito. no, 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 no. Bueno, me refiero a los loritos australianos, que esos, pues, no tenemos ninguna Sí, esos son restricción, ¿no? son son Que los domésticos, son ajá. domésticos, pero que no querramos ver precisamente a un animal de alguna manera silvestre como Claro, algo que pueda ser a llegar a ser un animal de compañía, porque exacto. sí hay su diferencia, y hay una diferencia notable en tratarlos con respeto y con amor, porque puede ser respeto con Claro, amor, claro. a tratarlos con indiferencia, ¿no? Que Sí, aquí nada más lo único que hacen es sacar la parte de ellos para que se mantengan en un hábitat, ¿no? Muy diferente de alguna manera. así es, así es. Sí, entonces mantenemos nuestras líneas, ¿no? O sea, sabemos hasta dónde llegar y no. Y tenemos en nuestro programa tenemos, alumnos, ¿no? Que van a hacer estancias con nosotros y desde el día uno se les lee cuáles son las normas de trabajo y cuáles son los procedimientos de El seguridad no llegar más allá y de. que no exactamente, porque no queremos, que ellos mismos los empiecen a identificar como animales que pueden ser de No, compañía o algo así, y ¿no? también en un momento dado puede llegar a haber un accidente. Estamos hablando ahorita de un flamenco que a lo mejor probablemente no sea tan agresivo, pero si tratas, no sé, un jaguar, Claro. probablemente va a llegar un momento que va a sacar su parte salvaje y puedes correr un riesgo innecesario, ¿no? Claro, sí, y justamente es lo que les decimos, todos los animales tienen mecanismos de ofensa y defensa. Todos los animales, por muy bonitos que estén, por muy tiernos que se vean, todos los animales tienen mecanismos de ofensa y defensa y por lo tanto tenemos que saber cómo manejarlos, cómo cuidarnos de ellos y cómo interpretar el lenguaje corporal de ellos Definitivo, eso es básico, y ¿no? también cómo nosotros tenemos que comportarnos ante ellos, ¿no? Porque ellos también leen nuestro lenguaje corporal y desde la forma en que caminas, la forma en que hablan, la forma en que los ves, les estás enviando mensajes. Justamente ahorita acabas de llegar a un tema muy interesante y muy importante. Por ejemplo, sí se manejan en las universidades mil y un detalles, ¿no? Y sobre todo en cuestión de veterinaria, pero ¿se maneja ya hoy en día el comprender y entender el lenguaje corporal que enviamos y recibimos? Porque eso es básico, ¿no? Sí, Digo, la experiencia te lo va a dar, pero en sí. esa experiencia tú puedes correr el riesgo en un momento dado de llevar un percance porque no lo identificaste como debieras, ¿no? Claro, claro. Mira, hay muchas universidades en las que sí ya se lleva la materia de fauna silvestre, por lo menos como una materia optativa, en algunas universidades, no en todas, pero algunas ya tienen esa opción. En el caso, por ejemplo, de la UNAM sí ha tenido eh, Cuidado. más cuidado y más desarrollo en esa área de la medicina veterinaria, ¿no? Porque tiene o tenemos grupos que tienen sus materias optativas, luego tienen forma de seguir creciendo en materias que están enfocadas hacia el manejo de fauna silvestre, ¿no? Zootecnia de fauna silvestre, medicina de fauna silvestre, prácticas de medicina de fauna silvestre, hay un servicio social en medicina silvestre, hay trabajo profesional en fauna silvestre, y luego ya hay una especialidad en medicina de fauna silvestre, entonces como que sí hay un seguimiento, digamos, para la gente que se quiere dedicar, pero no todas las universidades tienen esa variedad así, ¿no? O esa línea de hacia la fauna silvestre, Y ¿no? por ejemplo, yo creo que sería impresionante y súper importante que como tú con esta experiencia, como también el doctor Parroquín, que tienen esta experiencia de 40 años en esta materia, ¿no? El hecho de tratar con animales, pues me imagino que tú sabes cualquier cantidad de lenguaje corporal de cualquier especie. O sea, ya sabes de alguna manera cuándo no están aptas para Claro. ni siquiera acercárteles, ¿no? Sí, sí, pues, la experiencia te lo va dando, vas aprendiendo con el tiempo y vas identificando, bueno, es prudente o no es prudente, se puede ahorita, ¿no? Y hay que saber qué peleas se pueden ganar y cuáles no, Y ¿no? Y ahí cuáles mejor no. dices: "No es el momento, ahorita mejor no hay que moverlo, no hay que tocarlo", y no pasa nada, ¿no? Sí, porque yo quiero comentarles que el doctor Marco Antonio aquí presente no nada más se ha dedicado ahorita a los flamencos, tiene 40 años en African Safari que ha tratado con pues cualquier cantidad de especies
estábamos hablando de los chimpancés, estábamos hablando de los jaguares. Entonces yo creo que pues es muy interesante tu experiencia, el tomar una clase contigo va a ser así como dar un paseo por todo el mundo con todos los animales, ¿no? Es impactante y padrísimo. ¿Tú qué me podrías añadir a algo que se me haya escapado y que no me gustaría que se me escapara con referente a esto que estamos charlando ahorita con respecto a los flamencos caribeños? Bueno, mira, no sé si lo comentamos al principio, pero bueno, la historia de los flamencos, pues, los datos más antiguos que se tiene sobre los flamencos, digamos, a nivel evolutivo, digamos, ¿no? Pues los paleontólogos han determinado, de acuerdo a los restos fósiles que han encontrado, que los flamencos se desarrollaron hace aproximadamente 30 millones de años, ¿no? Entonces son de los primeros órdenes de las aves que se desarrollaron, ¿no? 30 millones de años. Y no sé si sepas, pero en la ciudad de Puebla, bueno, en uno de los poblados de Puebla hay una zona que se llama Pie de Vaca. Y en ese lugar, que es una zona muy árida, se han encontrado restos fósiles muy interesantes, y entre esos restos fósiles hay un flamenco fosilizado ¡Wow! en esa zona de Valsequillo, ¿no? Así por esa zona. Entonces es increíble porque si tú vas a Valsequillo, ves que es una zona árida, ¿no? Sí, sí, es Y nunca te árida. imaginaste que hace millones de años habían ahí especies Flamencos. marinas, que era mar, ¿no? Y que hay restos fósiles de peces y de caracoles marinos, y entre ellos están también un fósil de flamencos, ¿no? Es algo muy interesante. Y bueno, el ser humano siempre ha sentido atracción hacia los flamencos, ¿no? Por ahí las pinturas rupestres más antiguas que se tienen sobre flamencos datan de hace 5,000 años en unas cuevas que se encontraron en España, ¿no? Entonces, como que el registro de una pintura rupestre más antigua que se tiene sobre un flamenco. Aquí en México, por ejemplo, en la zona en Yucatán, Chichén Itzá, hay un templo que se llama el Templo del Jaguar. Ajá. Y en el Templo del Jaguar hay unas columnas en la entrada, y en esas columnas, si ponen atención, ahí está grabado la imagen Un de flamenco. unos flamencos, ¿no? Entonces, también la gente prehispánica aquí en México también se ve que ya sentía que los admiraba, ¿no? Sí, es una especie muy antigua de alguna manera. Así es. Ahora me gustaría que si nos hicieras favor, porque bueno, yo al menos no conocía de este espacio que ya tenía African Safari, que está dentro de la ciudad de Puebla, Arboterra. ¿Qué otras especies de aves alberga? Y si nos haces favor de hablar un poquito más sobre este lugar que se me hace muy interesante y que te pediría si hicieras el favor de luego abrirnos tus puertas para poder llegar con Pet Jazz a que nos viéramos en físico, en vivo. Claro, con todo gusto, están súper invitados a que nos Muchísimas conozcan gracias, de verdad. Arboterra, y podamos darles un recorrido por allá. Pues mira, Arboterra está ubicado en el Parque Ecológico Revolución Mexicana. Abrió sus puertas en el 2017. Ya cumplimos este año 6 años ya abiertos al público, y es una extensión de Africam, ¿no? Es un parque que fue creado por Africam, y con un concepto diferente a lo que existía antes en ese lugar, ¿no? Y es un parque interactivo donde la principal exhibición son las aves, pero estas aves están en un mundo mágico, porque es protegido por unos niños que les llamamos arbonautas, y estos arbonautas son los protectores de Arboterra. Ay, qué bonito. Y estos niños, cada uno tiene un don, ¿no? Uno cuida todo lo que está en el aire, ¿no? Por ejemplo, otro cuida todo lo que está en el agua, otro cuida la vegetación, otro ¿Como los cuida 4 elementos? algo así parecido, ¿no? Y entonces, a lo largo de tu recorrido que vas haciendo por Arboterra, te vas encontrando a estos personajes que te van narrando qué es lo que van haciendo en cada una de sus áreas mágicas que ellos tienen, ¿no? Entonces, es muy padre porque a la vez que vas conociendo las especies que tenemos, pues vas escuchando también algunas narraciones sobre estos personajes. Y la dinámica no siempre es la misma, ¿no? A veces cambia la temática, ¿no? Ahorita, por ejemplo, acabamos de tener una temporada que se llamó Máquina del Tiempo. Y entonces en esta temporada, pues teníamos dinosaurios, que eran unos personajes también que interactuaban con la gente, ¿no? Y que a los niños pues les fascinaron, ¿no?
Entonces, esta temática va cambiando también para que también no siempre es lo mismo, pues, ¿no? Los animales, la exhibición de animales, bueno, sí están ahí las aves y eso, pero al mismo tiempo la interacción que tienes con los personajes que van apareciendo de acuerdo a la temática, es muy interesante, ¿no? Y eso lo hace diferente a otros lugares. Y me imagino que dependiendo en el momento que llegues a visitar, pues estarán a lo mejor pues en reproducción, estarán empollando, o qué sé yo, ¿no? Las aves, porque Claro. me imagino que, o por lo general, las aves siempre tienen una época de reproducción muy parecida en todas las especies, ¿no? Que es más o menos marzo, Sí, ¿no? sí, O sí, no sé si la estoy primavera, equivocada, la la primavera, el primavera inicio de la primavera es el inicio de la reproducción en la mayoría de las especies, de ¿no? las Entonces, especies. sí, con la temporada, con la época del año van variando las actividades, ¿no? Y hay veces que puedes ver algunas especies interactuar más que a otras, ¿no? También tienen épocas que son de pelecha, cuando cambian de pluma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces también la hora del día varía, ¿no? Hay aves que tienen más movimiento, son más activas durante la Diurnas mañana, o diurnas o en la tarde, tarde. ¿no? Y como hay en el centro de Arboterra hay un árbol que es el árbol arcano, eso te permite subir a ese árbol y entonces ves diferentes estratos también, Ok. porque puedes ver desde las aves que están a nivel de piso, como las que están en estratos medios o en estratos superiores, ¿no? Entonces, eso te permite ver diferentes ¿De qué tipos horas de a aves. qué horas abren el parque? ¿Y Arboterra qué se abre a las días? 10 de la mañana y se abre de miércoles a lunes. Ok. O sea, los martes es el único día que estamos Es el cerrados. día de descanso de El los martes es el animales. único que se descansa, entonces estamos abiertos al público desde las 10 de la mañana y se cierra a las 5 de la tarde. Tenemos un restaurante que también a veces abre desde las 9, entonces puede ir la gente a desayunar de tempranito y luego ya entrar al recorrido. Y entonces, pues los invitamos a que nos conozcan, ¿no? Claro que sí, y sería increíble, a mí me encantaría. Yo, la verdad, no conocía de Arboterra y me parece un lugar fantástico, ¿no? Y bueno, sobre todo esto que está haciendo de las estrategias de conservación con el flamenco caribeño, pues es bienvenido, la verdad es muy interesante. Todas las especies con las que podemos contar bueno, que convivimos, que deberíamos de convivir, porque ellos llegaron primero que nosotros en el Así mundo y es. nosotros somos ahora los que tomamos sus hábitats, ¿no? Me gustaría que dieras, si eres tan amable, una pequeña un pequeño resumen de todo esto para la radio audiencia. Ok. En cuanto, si quieres, a la vida en general de las aves, de todas las que tienes ahí, la experiencia que tienes con Arboterra, o si te quieres dirigir específicamente a flamenco, que bueno, con flamenco ya de alguna manera creo que sí Ya se habló. abarcamos una gran parte, ¿no? De esto. Entonces, no sé, algo que se... Bueno, pues que hoy se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Y realmente después hay días que son, bueno, no del medio ambiente, sino de la vida silvestre, y hay diferentes días que se festejan, ¿no? El del flamenco acaba de pasar, que fue el 26 de abril, fue el Día Internacional del Ok, Flamenco, ¿no? Y el mensaje es que pues no tiene que ser un día, o sea, el Día de las Aves y el Día de la Naturaleza, el Día de la Vida Silvestre, el Día del Medio Ambiente son todos los días, ¿no? Entonces yo los invito a que todos los días festejemos nuestra biodiversidad, ¿no? Que todos los días festejemos y cuidemos nuestro medio ambiente, no nada más los días que nos marque el calendario, ¿no? Sino definitivo. que esto tiene que ser algo de todos los días y hay muchos cambios importantes que necesitamos hacer todos, ¿no? Y esos cambios tienen que venir desde casa, ¿no? Cambios culturales, como aprender a poner la basura en su lugar, hacer algo tan sencillo, ahorrar agua, ahorrar energía, cuidar, no usar plásticos de un solo uso. No sé, hay tantas cosas que podemos hacer desde nuestra cancha, desde nuestras actividades diarias, desde nuestro hogar, y no las hacemos, ¿no? Y la realidad es que la vida en nuestro planeta se está complicando bastante, cada vez somos más seres humanos, todos con necesidades de casa, alimento, no sé, todo, ¿no? Entonces, el mensaje sería cuidar nuestro planeta, Nuestra casa, aprovechar ¿no? es nuestra casa, no desperdiciar recursos, ahorrar recursos, ser conscientes de lo que estamos pasando, no es algo de ciencia ficción, es algo real, ¿no? El cambio climático, todo lo que estamos viendo es algo real y tenemos que tomar acciones ya.
Muy de acuerdo. Y con respecto a lo que tú dijiste, hay que tomar conciencia también, por ejemplo, y hay una cosa muy insignificante a simple vista es, por ejemplo, si vamos masticando un chicle, seamos cuidadosos de envolverlo y tirarlo a la basura, no tirarlo a la calle, porque los pajaritos por el aroma, que luego son de fruta, se lo comen, y esto hace que sus intestinos se peguen y se mueran, obviamente. Entonces, bueno, sí cuidar nuestro medio ambiente. Y bueno, les quiero decir que estamos en Instagram, en TikTok, en PetJazz como _love, en Facebook como PetJazz y en grupo Facebook Amor por los Animales. Y bueno, nuestro próximo invitado de la semana también va a estar, de la próxima lunes, va a estar muy interesante, va a ser la doctora Naisé Santoscoy Arias, perdón, y vamos a hablar un tema muy interesante que es todo lo que es la etología y la sociabilización de los animales, porque bueno, nosotros muchas veces hacemos todo al revés y somos los que ocasionamos el comportamiento erróneo de nuestros pequeños animalitos. Doctor, no sabes cómo te agradezco de verdad tu presencia, el que estés con nosotros, y tengo un pequeño detallito con todo cariño que PetJazz te quiere dar. Es un pequeño detallito, pero te lo agradecemos, te lo damos con mucho cariño. Y bueno, si nos permites y queremos abusar un poquito de ti, invitarte a otro programa. Yo sé que tú estás en Puebla, el doctor de verdad nos hizo el favor de venir desde Puebla, la verdad, para estar aquí con nosotros. No lo hizo ni siquiera por Zoom, estuvo con nosotros y eso no tiene para mí precio. La verdad es muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y sí, con todo gusto. Es tu casa. Con todo gusto los acompaño en otra emisión. Pues bueno, queridos amigos, nos despedimos, que tengan una excelente noche y espero que les haya encantado este programa tanto como a mí. Cuídense mucho, bye bye. Bye, Doc. Bye. Buen regreso a Puebla. Gracias. Me voy un ratito. No significa nada para tus mascotas. Lo único que les importa es que te has ido y cuándo vas a volver. Nos escuchamos la próxima a la misma hora.